Hay 6 empresas que quieren operar el parque de diversiones de Chapultepec. 6 realizaron el registro para operar ese nuevo parque después de que 2 jóvenes murieron y 2 más resultaron lesionados por la falla en uno de los juegos de la feria de Chapultepec. Las autoridades retiraron la concesión. Entonces ahora están viendo a ver quién se hace cargo, porque es muy importante en cuanto a ingresos. Sí. Una multitud de visitantes ha tenido siempre, así que la demanda es muy elevada y los costos también son considerables, pero hay que tener todo en buen estado, es lo que quieren garantizar las autoridades. No, pues es que cuando se hizo era una maravilla. Se construyó, el Estado hacía grandes obras de infraestructura visibles y los beneficios eran obvios, estaban a la vista de todos. El problema, como siempre, está en el costo del mantenimiento a lo largo de todos estos años, ¿no? Se ha optado por posponer todas las acciones de mantenimiento y eso es una falla que siempre ha afectado a la administración pública en nuestro país. Se compra un equipazo para hacer la cangrejera en la costa de Tabasco y se inaugura y todo y no se les da mantenimiento y pasan los años y pues se empieza a enmohecer todo. Y así ocurre con muchas cosas que debería haber un esquema que les dé mantenimiento sin necesidad de pedir el crédito, de mostrar como un logro de esta nueva administración, sino que simplemente que las cosas funcionen y nada más, ya no más vehículos carcacha ni oxidados ni nada, porque siempre estaría manteniéndose como es debido y nadie se llevaría el mérito. Pero aquí, Mario, el mayor problema fue el descuido de las autoridades, porque los juegos estaban concesionados a una empresa. Esa empresa debió de haber tenido una supervisión precisa, exigente cada vez, y no se hacía. Entonces la empresa, claro, mientras les cayera lana, estaban felices, le daban lo que correspondía al gobierno de la Ciudad de México, pero como nadie les iba a revisar los tornillos, pues seguían operando así. Ahí hay una grave responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México. Bueno, sí, no hay más que decir de esto, pero nada más agrego que también en Six Flags, tengo que decirlo así, también hubo una falla. Es algo que parece inevitable. Acaba de ser aplastado un hombre en las escaleras eléctricas. Quiero decir nada más, sí, absolutamente de acuerdo, pero no tienen palabra de honor los mecanismos. Los juegos, Sí, los mecanismos, sí. De pronto, si un inspector ve, todo está perfecto y algo sucede. Yo conozco de mecánica, se habla hasta de fatiga de metales. Y es que siempre va a existir un riesgo, pero el chiste es que ese riesgo sea el mínimo posible. Entonces yo veo que, por ejemplo, en estas cosas como los juegos mecánicos, no se contempla desde que se van a manejar, se van a ver como un negocio, que se contemple como algo ya dentro de los planes el tener ese mantenimiento, y ese mantenimiento tiene que ser para todo, no como algo que se dé por obligación de que va a venir un inspector,
sino que por conservar y disminuir ese riesgo de accidentes, tenerlo ya en cuenta desde un principio como parte del negocio, de la inversión o de lo que tú tienes que destinar para que todo maneje en una forma óptima. Y es un mal que afecta a todo tipo de naciones y economías, ¿no? Si uno ve la historia del desastre de la fuga de petróleo de la British Petroleum en el Golfo de México, ve una serie de fallas inauditas, de omisiones de inspección por parte de la autoridad, de mordidas, y con lo que finalmente pues se convirtió en el peor desastre de la historia. Y si uno ve, por ejemplo, acaba de proyectar esta miniserie Chernobyl en Netflix, y qué interesante, pero ahí ve uno cómo los falsos ahorros convierten en una amenaza increíble para una cosa de la magnitud de importancia que era una planta nuclear. Pero también aquí en México, la empresa México de Germán Larrea, no recuerdo en qué río se descargaron los desechos por falta de mantenimiento de ahí, de uno de los mecanismos que tenía que tener cierta sustancia, y fue a dar al río, y un daño que va a durar, manejaron más o menos 20 años para que eso quede depurado. Y todavía ahora, esta semana que terminó, están los afectados, su salud afectada por esa fuga.